Bueno, la ponencia de la que me encargo tiene un primer problema. ¿Se puede realmente hablar de un centro personal o eso es más bien una metáfora que deberíamos evitar? Y por otra parte, yo creo que la definición más adecuada de persona, aunque sea una definición que desde el punto de vista filosófico inicial pueda naturalmente rebotar a quienes la escuchen tal cual, es que en el fondo la filosofía, y en los límites con la teología, límites que a mí no me parecen claros en absoluto, obtiene que el concepto de persona es justamente el concepto de ser capaz de Dios. Aunque, por otra parte, la creación entera, de algún modo, tiene también una capacidad de Dios que, por ejemplo, ha señalado muy bien Tomás de Aquino al describir toda la creación como aquello que es el fruto del modo en el que Dios se conoce a sí mismo como participable en su ser de manera enormemente variada y múltiple por las criaturas. De modo que las criaturas todas, de alguna manera, no ya solo es que sean huellas, vestigios, signos de la Trinidad Divina, sino que deben, en definitiva, lo que tienen de belleza, de inteligibilidad, de bondad, las que, como los hombres, los ángeles la tienen, la deben últimamente también a su origen divino. La creación entera sufre dolores de parto y debe volver de alguna manera a Dios. Pero la capacidad directa, poder decir, hay un ser que es capaz de Dios, eso solamente podemos decirlo de las personas humanas, quizá angélicas. ¿Cómo se puede mostrar eso y de qué manera podemos referirnos a un centro personal? De haberlo, indudablemente tendríamos que buscarlo para decir, bueno, no se trata de una metáfora, tendríamos que buscarlo en aquello en nosotros que es capaz de confrontarse con las situaciones, los trances, los traumas, los lances más extremos de nuestra existencia. El centro personal es, por ejemplo, aquello con lo que nosotros nos enfrentamos al sentido global de nuestra vida, y si queréis decirlo de una manera más elemental, más a la muerte. Es decir, tenemos todos una conciencia probablemente un tanto obnubilada, oscurecida, no frecuentemente despertada, no alerta, respecto del hecho de que nuestra vida, ahora que estaba un texto pascaliano todavía aquí en la pizarra, apenas parecería más que un relámpago en mitad de una noche interminable. Y que, por tanto, si nosotros no estamos en la continua luz, negra quizá, pero luz en todo caso, del pensamiento de la muerte, estamos radicalmente distraídos de lo que pueda orientar fuertemente nuestra vida. Pascal ciertamente lo había dicho de una manera muy brillante al señalar cómo las cosas que alientan, que calientan el corazón del hombre siempre son aquellas que nosotros comprendemos desde los muchísimos principios que las explican, no solamente desde 2 o 3 principios. Cuando algo lo explico desde 2 o 3 principios, lo explico, dice él, geométricamente, pero como a lo otro lo llama espíritu de finura, yo podría decir, lo explico bárbaramente. Mientras que cuando explico algo finamente, por ejemplo, un ser humano, es cuando tengo en cuenta absolutamente toda su historia, todas sus circunstancias, todo, y eso nadie lo puede hacer, solo Dios. Para que un hombre se oriente con espíritu de finura en la realidad, ese hombre necesita una orientación que lo prive del escepticismo que supone. Pero ¿cómo se atreve usted a hablar a este público sin conocer más que a 4 o 5 personas de las que están aquí presentes? ¿Qué les va a decir? ¿En qué sentido va a introducirse en un tema tan grave como este, a lo bruto, a lo geométrico, a lo bárbaro, sin haber tenido en cuenta las circunstancias de cada cual, lo que cada cual sabe, lo que cada cual espera? Pascal ya dice, como no miremos en el sentido de la muerte, no podríamos orientar nuestra vida, estaríamos en una perplejidad infinita y tenemos de alguna manera que acotar todo ese mar de posibilidades, de principios, de puntos de vista desde los que mirar la realidad para, de algún modo, poder cortar una especie de nudo gordiano en el que estamos metidos existiendo constantemente, continuamente y deprisa. Ciertamente, un ser humano que no esté, no digo quizá todos los días, que es el pensamiento de Séneca, el pensamiento también Pascal, que no esté todos los días considerando su vida desde el punto de vista de la fugacidad, de la muerte, de cómo con ella hay que hacer algo,
con lo que uno afronte la situación límite que es la muerte, es alguien que está, por qué no decirlo, distraído de su centro personal. A ese centro personal que la muerte empieza a fijar y que después trataremos de darle mucha más forma, los antiguos, los griegos, no lo llamaban conciencia, a pesar de que esté, bueno, con una S que yo no habría puesto, pero en fin, conciencia, ¿no?, en el título de este congreso, de este coloquio. Lo llamaban directamente vida o causa de la vida, alma. Es decir, no pensaban que fuera solamente un sector mínimo de nuestra realidad, sino más bien aquello que es en nosotros la clave de todo lo demás. La clave incluso, si lo pienso con Aristóteles, de nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo no sería más que algo así como lo potencial respecto de lo auténticamente enérgico y actual que es nuestra alma, nuestra vida. Cuando oigan el término alma y lo traduzcan al griego, piensen siempre que la palabra psique lo que quería decir es la causa de la vida, lo más vivo en nosotros. Bueno, y eso más vivo en nosotros y que nos confronta, es capaz de afrontar las situaciones extremas, ¿de qué manera podríamos describirlo? Y ahora, yo creo que para ver cómo es la seriedad de nuestra vida, el primer punto, absolutamente el primer punto, y aquí también podemos, no sé, evocar a Kant, que lo hubiera dicho de la misma manera, el primer punto es comprobar cómo en nuestra existencia tocamos algunas veces con lo absoluto y que eso absoluto, permítanme expresarme así, no es directamente Dios. Son otras realidades intramundanas, solo a través de las cuales podemos aspirar a decir que nuestro centro personal alguna vez pueda llegar o al contacto o a la demostración. También veremos sobre eso bastantes cosas hoy, porque no es nada frecuente en la tradición que se haya hablado de experiencia religiosa. No, eso es más bien muy moderno, tenemos que ver eso. Digo, solo si afrontamos la realidad de algunas situaciones que nos pongan en contacto con lo absoluto, podemos discernir nuestro centro personal y empezar a ver cómo se plantea el problema de Dios seriamente en nuestra existencia. No como lo planteamos a veces de una manera muy superficial, que suele ser idolátrica y que suele ser supersticiosa. Un acudir a Dios que es un tomar el nombre de Dios en vano, porque es tomarlo tan rápidamente y tan fácilmente que quien nos oiga tomarlo así solamente podrá salir despedido, solamente podrá pensar que nosotros no somos capaces de ponernos en esas situaciones espirituales en las que se pone tantas veces el hombre contemporáneo que ha ido prescindiendo de la noción de Dios y que en los ambientes nuestros, digo eclesiásticos o por lo menos las universidades católicas en las que trabajamos, pues parece que están como excesivamente excluidos. Pero qué más natural cuando un hombre se siente a solas que pensar como piensa Heidegger o como piensa Nietzsche o como piensa Wittgenstein, quizá más en el límite. No en absoluto, empezando por tomar el nombre de Dios en mano y utilizarlo a troche y moche. Tenemos un contacto con lo absoluto en nuestra vida mucho antes quizá o de otra manera que con Dios, de manera que el verdadero contacto con Dios se pueda producir cuando este otro contacto con lo absoluto destruye muchísimas ilusiones nuestras, ídolos, supersticiones, quizás sombras de lo divino que, es verdad, nos visitarán desde siempre, pero que nosotros rápidamente interpretamos demasiado sólidamente como la presencia de Dios. Si hiciéramos un recuento de cuáles son esas situaciones, siempre tendríamos una en todos los casos. La posibilidad que tenemos de tener que entregar todo lo que nos parece importante en nuestra vida y sacrificarlo con tal de no hacer ciertas cosas o sí hacer ciertas cosas. Es decir, el primer contacto auténtico con lo absoluto es un contacto de orden moral. Y en ese sentido está muy bien que al ser de orden moral hablemos de alma mucho más que de conciencia o incluso casi más que de existencia. Por el alma podemos soportar el pensamiento no ya de la muerte física, sino de la pérdida de todo aquello que nos parezca que da sentido a nuestra vida y que a veces se nos puede pedir en sacrificio para que realmente entremos en el ámbito del lugar donde está el altar de Dios. Por ejemplo, cualquier ejemplo directo y sencillo. No son situaciones que se nos den aparentemente a diario,
Pero la pura verdad es que incluso ya los moralistas de la antigüedad pensaron que en el fondo cualquier situación diaria nos pone en relación con estas situaciones extremas que solo en algunos casos nos parece que se nos presentan en nuestra vida. Un hombre en cualquier momento tiene de alguna manera que saber, o tiene ya sabido siempre, a qué tiene puesto su corazón, dónde está puesto su tesoro y qué es aquello que no abandonaría aunque tuviera que abandonar todo lo demás. Ese es el pensamiento que debe guiar absolutamente a quien quiera meditar sobre un tema como este tremendo tema que me ha dado Maribel, pensando en que quizá pudiera yo decir algo que luego suscite las respuestas de ustedes.